Nadie sabe cuándo partirá de este mundo. La muerte llega sin previo aviso para llevarse a las personas que están destinadas a dejar este plano. Sin embargo, hay quienes aseguran que estos individuos pueden llegar a ser capaces de percibir señales sutiles que les anuncian que les ha llegado la hora de partir. El 31 de diciembre de aquel año amaneció con un silencio extraño. No era el silencio habitual de las mañanas frías, sino uno más pesado, como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración. Las campanas de la iglesia no habían sonado al alba, algo que no ocurría desde hacía décadas. Nadie lo mencionó, pero muchos lo notaron. Don Ernesto llevaba más de 40 años siendo el campanero del pueblo. Había tocado las campanas en bodas, funerales, procesiones y fiestas patronales. Había marcado el paso del tiempo para generaciones enteras sin que nadie se detuviera a pensar en él. Para el pueblo, don Ernesto no era un hombre, sino una presencia constante, casi parte de la iglesia misma. Vivía solo, en una casa antigua ubicada detrás del panteón municipal. No era casualidad. Los campaneros, según se decía, debían vivir cerca de los muertos para aprender a distinguir el sonido que llama a los vivos del que convoca a los que ya no lo están. Era una creencia vieja, heredada de tiempos en los que la muerte no se escondía, sino que se aceptaba como parte del ciclo. Esa mañana, don Ernesto despertó antes de que saliera el sol, con la sensación de haber sido observado durante toda la noche. No había soñado nada concreto, pero su cuerpo estaba tenso, como si hubiera pasado horas huyendo de algo invisible. Al levantarse, notó que el frío era más intenso de lo normal, incluso dentro de su casa. Antes de salir, se detuvo frente a un pequeño altar que mantenía desde hacía años. No era devoción lo que lo llevaba a persignarse, sino costumbre. Sin embargo, ese día, su mano tembló al hacerlo. Algo, aunque no podía nombrarlo, le decía que ese 31 de diciembre no sería como los anteriores. El camino hacia la iglesia lo obligaba a cruzar el panteón. Algunas tumbas tenían flores frescas, puestas recientemente por familiares, mientras que otras conservaban restos marchitos de flores de cempasúchil. El aire olía a tierra húmeda y a pólvora vieja. Mientras avanzaba, el silencio se rompió por un sonido casi imperceptible, similar a un susurro arrastrado por el viento. No fue una palabra clara. Fue una sensación. La certeza de que algo había sido dicho. Don Ernesto se detuvo. El frío se intensificó. Durante años había escuchado historias sobre personas que oían su nombre en el panteón y que, poco tiempo después, aparecían en una tumba nueva. Siempre pensó que eran cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, ese día, la idea se le clavó en la mente con una incomodidad que no pudo sacudirse. En el pueblo existía una creencia que en la actualidad muy pocas recuerdan. Si alguien escuchaba su nombre el último día del año, no debía responder, porque no era un llamado para los vivos. Don Ernesto aceleró el paso. Al llegar a la iglesia, encontró la puerta principal entreabierta. Aquello no era normal. En fechas importantes, la iglesia permanecía cerrada hasta poco antes de la celebración. El interior estaba en penumbra. Las veladoras encendidas proyectaban sombras alargadas que parecían moverse incluso cuando el aire estaba quieto. Mientras subía al campanario, una sensación de anticipación se apoderó de él. No miedo exactamente, sino una certeza incómoda, como si cada escalón lo acercara a algo que llevaba mucho tiempo esperándolo. Al llegar arriba, notó que las campanas no estaban completamente quietas. Se balanceaban apenas, lo suficiente para producir un leve crujido metálico. Las campanas no se mueven solas. Eso lo sabía cualquiera que hubiera trabajado con ellas. Al tocarlas, notó que el metal estaba tibio, como si hubieran sido usadas recientemente. El aire en el campanario era más frío que afuera, y el silencio tenía una densidad extraña. Desde lo alto, el pueblo se veía pequeño, ajeno, entregado a los preparativos de la celebración. A medida que avanzaba la tarde, don Ernesto comenzó a notar pequeños detalles fuera de lugar. El reloj de la iglesia se detuvo por unos minutos y luego volvió a funcionar, pero marcando una hora incorrecta. Un cuervo se posó en el campanario y no se movió durante horas, observándolo fijamente. Incluso el viento parecía soplar solo cuando él se quedaba inmóvil. En algunas regiones de México se dice que el último muerto del año cumple una función: cerrar el ciclo, sellar el tiempo, permitir que el nuevo año comience sin arrastrar sombras del anterior. No es un castigo, sino un papel inevitable. Pero nadie quiere ser quien lo desempeñe. Cuando cayó la noche, el pueblo se llenó de luces, música y risas. La iglesia, en cambio, permanecía envuelta en una penumbra casi solemne.
Don Ernesto subió nuevamente al campanario minutos antes de la medianoche. No porque alguien se lo pidiera, sino porque sentía que debía estar ahí. Desde arriba, escuchó el conteo anticipado de algunas casas, los cohetes estallando antes de tiempo, la ansiedad colectiva por dejar atrás el año. Fue entonces cuando notó algo que hizo que su cuerpo se tensara por completo. En el reflejo del metal de una de las campanas, distinguió una figura detrás de él. No era una sombra. No era un reflejo deformado. Era una presencia definida, inmóvil, idéntica a él. La figura no parecía amenazante. No necesitaba hacerlo. Su sola existencia era suficiente para llenar el espacio de una certeza aterradora. Don Ernesto no estaba solo, y nunca lo había estado realmente. A medida que el conteo se acercaba, el aire se volvió más pesado. Cada segundo parecía arrastrarse. Las campanas comenzaron a vibrar con mayor intensidad, sin que nadie las tocara. No era el sonido habitual de celebración, sino uno grave, irregular, casi fúnebre. En ese momento, don Ernesto recordó una frase que había escuchado de niño: las campanas no solo marcan el tiempo, también lo reclaman. Cuando el conteo llegó a su fin, las campanas sonaron con una fuerza inusual. El estruendo se mezcló con los fuegos artificiales, ocultando cualquier otro sonido. Para el pueblo, fue una celebración más. Para el campanario, fue un cierre. A la mañana siguiente, el cuerpo de don Ernesto fue encontrado al pie de la iglesia. No presentaba heridas visibles. No había signos de lucha. Su expresión no era de terror, sino de sorpresa, como si hubiera comprendido algo demasiado tarde. El médico dictaminó muerte natural. El pueblo aceptó la explicación sin hacer preguntas. Pero hubo detalles que nadie pudo ignorar. El reloj de la iglesia volvió a marcar la hora correcta solo después del entierro. El cuervo desapareció y no volvió a verse jamás. Y desde aquel año, cada 31 de diciembre, justo antes de la medianoche, las campanas emiten un sonido adicional. Una campanada que no corresponde al conteo. Una campanada que nadie logra explicar. En el pueblo, hay quienes aseguran que esa campanada no anuncia el nuevo año, sino que recuerda a todos que el tiempo siempre cobra lo que se le debe. Y que, cada año, alguien escucha su nombre, aunque no todos llegan a contarlo. Hay casas en las que no se celebra la llegada del año nuevo. No porque estén vacías, sino porque algo dentro de ellas entiende que el cambio de calendario no siempre significa un nuevo comienzo. En algunas culturas latinoamericanas se cree que, cuando una familia mezcla tradiciones, costumbres y creencias distintas, también mezcla formas distintas de atraer o provocar aquello que no se ve. Esta historia ocurrió en una casa de las afueras de una ciudad del sur de Estados Unidos, en un vecindario silencioso, habitado en su mayoría por familias migrantes. No era una casa antigua ni especialmente llamativa. De hecho, su aspecto era tan común que pasaba desapercibida. Sin embargo, desde el primer día, algo en ella se sentía incompleto, como si hubiera sido construida para albergar una ausencia. La familia había llegado ahí buscando estabilidad. El mexicano, criado entre creencias populares, rituales discretos y respeto absoluto por los muertos. Ella, venezolana, acostumbrada a rituales de cierre de año, limpiezas energéticas, baños de hierbas y canalizar los deseos a través de diferentes rituales. Ambos creían en cosas distintas, pero coincidían en algo: el 31 de diciembre era un día especial. Ese año había sido difícil. Pérdidas económicas, discusiones constantes, una sensación persistente de no pertenecer a ningún lugar. La casa, aunque nueva, nunca terminó de sentirse hogar. Los sonidos eran extraños por la noche. Las puertas crujían incluso cuando no había viento. Y, en más de una ocasión, el televisor se encendió solo, siempre mostrando estática. La mañana del 31 de diciembre amaneció con un calor extraño para la temporada. El aire estaba cargado, pesado, como anticipando una tormenta que nunca acaba de llegar. Desde temprano, la mujer comenzó con sus rituales de limpieza. Barría de adentro hacia afuera, quemaba hierbas secas, echaba sal gruesa en las esquinas. Y más que por tradición, lo hacía por una inquietud que no lograba explicar. En muchas regiones de Venezuela se cree que, si no se limpia la casa antes de que termine el año, las penas se quedan a vivir otro ciclo completo. En México, en cambio, se dice que barrer de noche puede invitar a los muertos a entrar. Esa contradicción flotaba en el ambiente, invisible pero presente. A medida que avanzaba el día, la casa comenzó a comportarse de forma extraña.
Los relojes dejaron de marcar la misma hora. El del horno iba atrasado. El del celular se adelantaba unos minutos. El reloj de pared se detuvo por completo a las 11:58. La familia lo notó, pero no lo comentó. Hay cosas que, cuando se nombran, adquieren fuerza. Por la tarde, al preparar la cena, ocurrió algo que ninguno pudo ignorar. El olor dentro de la casa cambió de forma abrupta. Ya no era comida, ni incienso, ni hierbas. Era un olor a podrido. Lo cual resultaba extraño, porque hicieron una limpieza exhaustiva y hasta hace unos minutos todo olía bien. El hombre recordó que cuando una casa empezaba a oler mal sin explicación alguna, lo más probable es que un demonio había hecho acto de presencia. Conforme se acercaba la medianoche, la tensión aumentaba. Los vecinos celebraban, la música se filtraba por las paredes, los fuegos artificiales comenzaban a escucharse a lo lejos. Dentro de la casa, en cambio, el ambiente era distinto. La luz parecía más tenue. Las sombras se acumulaban en lugares donde no deberían. Poco antes de las 12, ocurrió el primer apagón. Solo en esa casa. Las demás permanecieron iluminadas. El silencio se volvió absoluto, interrumpido únicamente por el sonido lejano de un conteo que no parecía pertenecerles. En la oscuridad, algo se movió. No fue un ruido claro, sino una alteración en el aire, como si alguien hubiera cruzado una habitación sin tocar nada. La sensación fue inmediata y compartida, había algo en la casa. Cuando la luz regresó, lo hizo de forma intermitente. Las paredes parecían distintas, como si el espacio se hubiera reducido. El pasillo se sentía más largo. Las puertas, más estrechas. En el reflejo de una ventana, por un instante, se percibió una silueta que no correspondía a ninguno de los presentes. En México existe la creencia de que los espejos y los vidrios pueden convertirse en umbrales durante ciertos momentos del año. En Venezuela se dice que el alma puede quedarse atrapada en un reflejo. Esa noche, ambas creencias parecían superponerse. El conteo comenzó afuera. 10. Dentro de la casa, el aire se volvió denso. Respirar costaba más. 9. El televisor se encendió solo. La pantalla mostraba estática, pero entre el ruido blanco parecía formarse un patrón, como si algo intentara organizarse. 8. Una de las puertas interiores se cerró lentamente, sin golpe, sin prisa. 7. El olor a podrido se hizo más fuerte. 6. El ambiente se tornó insoportable. Sentía que algo estaba ocupando un lugar que no le correspondía. 5. En ese instante, la mujer sintió unas garras recorrer su espalda. 4. El reloj de pared volvió a moverse. 3. La estática del televisor se transformó en un sonido grave, casi parecido a una respiración. 2. La casa crujió como si se acomodara alrededor de algo nuevo. 1. Afuera, los fuegos artificiales estallaron. Gritos de celebración, abrazos, risas. Dentro de la casa, el silencio fue absoluto. Cuando todo terminó, nada parecía fuera de lugar. Las luces funcionaban. El televisor se apagó. El olor desapareció. El reloj marcaba la hora correcta. La familia intentó continuar la noche como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. En los días siguientes, la situación en esa casa empeoró. Las discusiones aumentaron. El cansancio era constante. Dormir se volvió difícil. Siempre había la sensación de que alguien observaba desde algún punto ciego. Semanas después, uno de los miembros de la familia murió de forma repentina. Sin explicación clara. Sin señales previas. Los médicos hablaron de causas naturales. El vecindario siguió con su vida. Pero la casa nunca volvió a ser la misma. Desde entonces, cada 31 de diciembre, esa casa permanece a oscuras. Ahora nadie vive ahí. Los vecinos aseguran que, justo antes de la medianoche, las luces se encienden por unos segundos y luego se apagan para siempre. Como si la casa, año tras año, anunciara que debía permanecer sola. Hay años que se resisten a terminar. No porque hayan sido buenos, sino porque dejaron algo inconcluso. En algunas regiones de Argentina, especialmente en zonas del interior, existe una creencia poco difundida: si el último día del año alguien muere sin despedirse del mundo, el tiempo se queda suspendido por unas horas, como si el calendario mismo dudara en avanzar.
Eso fue exactamente lo que ocurrió aquel 31 de diciembre. El pueblo estaba ubicado en una zona semirural, lejos de las grandes ciudades, donde las tradiciones aún se respetaban sin cuestionarlas demasiado. Allí, el Año Nuevo no se recibía con grandes fiestas, sino con reuniones familiares, mesas largas y silencios compartidos. El calor era intenso, pesado, de esos que parecen aplastar los pensamientos. Desde temprano, algo se sentía fuera de lugar. Los perros del pueblo no dejaban de aullar. No era un aullido común, sino uno prolongado, desesperado, como si respondieran a algo que los humanos no podían percibir. En el folclore argentino se dice que cuando los animales se comportan así, la muerte anda cerca, buscando dónde quedarse. Ese día, nadie quiso ser el último en cerrar su casa. En una vivienda antigua, construida con paredes gruesas y techos altos, vivía una mujer mayor, conocida por todos como alguien reservada, casi invisible. No tenía familia cercana y rara vez salía. Sin embargo, era imposible no notar su presencia, porque su casa parecía absorber el sonido de la calle, como si a su alrededor se formara un vacío. Desde hacía semanas, la mujer decía sentir que el tiempo se repetía. Los días se le hacían idénticos. El reloj de la cocina se detenía siempre a la misma hora. La radio emitía canciones antiguas que ya no recordaba haber sintonizado. Nadie le dio importancia. En los pueblos pequeños, las rarezas se aceptan como parte del paisaje. La mañana del 31 de diciembre, la mujer despertó convencida de que ese día ya había ocurrido. No como un recuerdo claro, sino como una sensación persistente, incómoda. Al levantarse, notó que el calor era sofocante, pero dentro de la casa el aire estaba extrañamente frío. En Argentina existe una superstición antigua: si el calor desaparece de repente en pleno verano, es porque algo ajeno al mundo de los vivos ha entrado al espacio. La mujer lo sabía. Lo había escuchado de niña, cuando hablaban de casas donde el tiempo se detenía después de una muerte mal cerrada. A lo largo del día, pequeños detalles comenzaron a acumularse. Las sombras dentro de la casa parecían adelantarse al movimiento del sol. El reloj, una vez más, se detuvo exactamente a las 11:59. La mujer intentó ignorarlo. Preparó una comida sencilla, encendió la radio, abrió las ventanas. Pero el silencio regresaba una y otra vez, envolviendo todo. No era ausencia de sonido, sino una quietud antinatural, como si el mundo exterior se hubiera alejado unos metros más de lo normal. A medida que se acercaba la noche, el pueblo comenzó a prepararse para la celebración. Se escuchaban risas, música lejana, el estallido ocasional de fuegos artificiales. En contraste, la casa de la mujer parecía hundirse en una quietud cada vez más profunda. Parecía comprender que estaba atrapada en un bucle temporal. Aunque no lo sentía como una maldición, sino una consecuencia silenciosa. Tal vez tenía asuntos pendientes que debía resolver. Cuando cayó la noche, la mujer sintió un cansancio extremo. No era físico, sino algo más profundo, como si cada movimiento le costara el doble. Se sentó en una silla frente a la mesa y notó que el reflejo del vidrio no coincidía del todo con sus movimientos. El reflejo tardaba una fracción de segundo más en responder. Ese detalle, mínimo pero perturbador, fue suficiente para activar un recuerdo enterrado, una historia que su abuela contaba sobre personas que, al final del año, dejaban una versión de sí mismas atrás. Poco antes de la medianoche, la radio comenzó a fallar. La música se distorsionó, ralentizándose, como si el sonido estuviera siendo estirado. El calor regresó de golpe, sofocante, y luego desapareció otra vez. El conteo comenzó en el pueblo. Dentro de la casa, el aire se volvió denso. Las paredes emitieron un crujido profundo, como si la estructura se acomodara. El reflejo en el vidrio ya no imitaba sus movimientos. El reloj, detenido durante horas, volvió a moverse. La mujer sintió una presión en el pecho, dolorosa y definitiva. En ese instante comprendió algo que había estado evitando todo el día: el año no quería irse porque alguien no estaba listo para dejarlo. La sensación de repetición se intensificó. Los sonidos parecían superponerse. El reflejo en el vidrio sonrió antes que ella. El silencio se volvió absoluto. Afuera, el pueblo celebró. Gritos, abrazos, música. Dentro de la casa, el tiempo no avanzó. La medianoche pasó, pero algo quedó detenido. El reloj marcaba las 12 en punto y no volvió a moverse. La radio quedó en silencio. El calor se estabilizó en una temperatura imposible de definir. A la mañana siguiente, los vecinos notaron que la casa seguía con las luces encendidas. Nadie respondió al llamar.
Al entrar, encontraron a la mujer sentada en la silla, sin signos de violencia, sin expresión alguna. El médico declaró la muerte durante la noche, probablemente cerca de la medianoche. Sin embargo, hubo algo que nadie pudo explicar. El reloj de la casa seguía marcando las 12 en punto del 31 de diciembre. Nunca avanzó. Con el tiempo, la casa fue abandonada. Nadie permanecía mucho tiempo en esa casa. Algunos decían veían la sombra de una señora, y los pocos que llegaron a pasar el 31 de diciembre ahí, aseguraron que la figura de una mujer aparecía justo en el lugar donde falleció. Hubo alguien que no pudo llegar al año nuevo. No porque hubiese fallecido antes de la medianoche, sino porque algo lo retuvo justo en el umbral, en ese instante suspendido donde el tiempo deja de avanzar por un segundo. En algunas regiones de Colombia se cree que el 31 de diciembre no termina para todos al mismo tiempo, y que hay quienes se quedan atrás, atrapados entre lo que se va y lo que aún no comienza. Esta historia ocurrió en un pueblo cercano al río, en una zona donde el calor nunca desaparece del todo y donde las tradiciones se respetan con una mezcla de fe y temor. Ahí, el fin de año no solo se celebra, se limpia, se quema, se despide con rituales que buscan dejar atrás lo malo y asegurar que nada indeseado cruce al nuevo ciclo. Aquel 31 de diciembre, el río, que solía escucharse incluso desde las casas más alejadas, estaba en silencio. No era que hubiera dejado de fluir, sino que su sonido parecía absorbido por algo más grande. Los pescadores lo notaron, pero nadie quiso decirlo en voz alta. En el folclore local se dice que cuando el río calla, es porque está esperando algo. En una casa humilde, cerca de la orilla, vivía un hombre solo. No era viejo, pero el cansancio lo hacía parecerlo. Había pasado el año cargando pérdidas, familiares lejanos, amistades rotas, oportunidades que nunca regresaron. En el pueblo se decía que arrastraba una tristeza profunda, de esas que no se curan con el paso del tiempo. Ese 31 de diciembre despertó con una sensación persistente de retraso, como si el día ya hubiera avanzado sin él. El calor era sofocante, en especial dentro de la casa que el aire se sentía espeso, lo que le hacía difícil respirar. Al levantarse, notó que el reloj marcaba una hora imposible, las 11 de la mañana, y no se movía. Recordó haber escuchado alguna vez que cuando los relojes se detenían en fechas importantes, anunciaban una muerte cercana. Escuchó historias similares en velorios y reuniones familiares. Aún así, decidió ignorarlo. Durante el día, el pueblo se llenó de preparativos. Muñecos de año viejo aparecieron frente a las casas, hechos con ropa usada, rellenos de papel y acerrín. Representaban todo lo malo que se quería dejar atrás. Algunos llevaban nombres escritos. Otros, fechas. Quemarlos a medianoche era una forma de cerrar el ciclo. El hombre no hizo ningún muñeco. No porque no creyera en el ritual, sino porque sentía que no sabía qué dejar atrás. Todo lo que había perdido parecía seguir con él, ocupando espacio, pesando más de lo normal. A medida que avanzaba la tarde, comenzaron los presagios. Las gallinas se negaban a entrar al corral. Los perros no dejaban de aullar. El río seguía en silencio. En el aire flotaba un olor metálico, difícil de identificar, que no provenía de ningún lugar específico. En algunas zonas del país se dice que, si el último día del año el aire cambia de olor, es porque algo está cruzando sin ser visto. Al caer la noche, el hombre encendió una vela. Una costumbre que le había sido inculcado desde pequeño. La llama no se mantenía estable. Se inclinaba siempre hacia el mismo lado, como si una corriente invisible la empujara. Mientras escuchaba la casa crujir, como si algo estuviera acomodándose lentamente dentro de ella. Poco antes de la medianoche, el cansancio se volvió insoportable. No era sueño. Era una pesadez que parecía venir del suelo, como si la casa misma lo estuviera reteniendo. Sentado, notó que el reflejo de la ventana mostraba la habitación ligeramente distinta, con sombras más largas, con un contorno que no coincidía del todo. Creyó saber lo que eran, sombras rezagadas, restos de personas que no han logrado cruzar y permanecen ancladas a un lugar específico. No aparecen como fantasmas, sino como distorsiones, como errores en la realidad. El hombre sintió como el aire se volvía más denso. Volvió a escuchar la corriente del río por primera vez en todo el día. En ese momento, la vela se apagó sin motivo. El reloj detenido emitió un leve chasquido. La casa pareció inclinarse imperceptiblemente hacia el río. Una sensación de certeza se apoderó de él. No todos los que llegan al final del año están destinados a cruzarlo.
El reflejo en la ventana mostró una figura detrás de él, aunque estaba solo. El sonido del río se volvió ensordecedor. El tiempo pareció estirarse, como si la medianoche se negara a llegar. Afuera, el pueblo celebró. Los muñecos ardieron. Las risas estallaron. El cielo se llenó de luces. Dentro de la casa, el silencio fue absoluto. La medianoche pasó, pero para el hombre, algo quedó inconcluso. El reloj marcaba las 11:59. Nunca avanzó. El río volvió a callar. El aire recuperó su peso habitual. Ahora las figuras de los familiares que había perdido estaban detrás de él. No tenía idea de lo que estaba pasando. Sintió la mano de su abuela, quien falleció hace 5 años, posarse sobre su hombro. En ese momento, sintió que debía irse del pueblo. Pero el tiempo parecía no avanzar. Cuando una figura con cara de chivo y cuerpo humanoide apareció frente a su casa. En la puerta principal, que se abrió de par en par. Estuvo ahí, no logró avanzar. Sus familiares estuvieron con él, como brindándole apoyo, y ahí se quedaron en lo que parecía ser una eternidad. Podía sentir la furia de ese demonio. No recuerda cuando perdió la conciencia. Sus vecinos no notaron su ausencia hasta 2 días después. Nadie lo había vuelto a ver. Encontraron la casa sola, se había llevado toda su ropa, solo dejó unas pocas pertenencias. Ese 31 de diciembre comprendió que su vida se había detenido en esa casa que estaba maldita, y si decidía quedarse más tiempo, ya no sería capaz de llegar al año nuevo, así que empacó sus pocas pertenencias y partió para nunca más volver. Ahora tiene una mejor vida y una familia feliz, pero siempre recuerda lo que vivió en esa época y lo impulsa a seguir viviendo día a día. El último muerto del año no siempre deja un cuerpo visible, ni una historia que pueda explicarse con lógica. A veces deja un silencio, un reloj detenido, una casa que ya no vuelve a sentirse igual. En México, en Estados Unidos, en Argentina o en Colombia, el calendario cambia para todos, pero no por igual. Hay quienes quedan atrapados en ese segundo exacto donde el año muere y el siguiente aún no nace. Tal vez por eso, en muchas culturas, el 31 de diciembre no solo se celebra, se respeta. Se limpia la casa. Se cierran puertas. Se queman recuerdos. Porque nadie quiere ser aquello que el tiempo se lleva consigo para poder avanzar. Y cuando el 31 escuches el conteo, cuando falten pocos segundos para que el año termine, recuerda algo. Si todo se queda en silencio por un instante, alguien no logró cruzar al nuevo año.